Bien, como explicaba en la presentación de este curso, la dinámica de explicación de las clases va a ser diferente a lo que se venía haciendo anteriormente. De esta manera vamos a establecer una serie de objetivos en cada una de las clases, donde nos vamos a centrar principalmente en la calificación de infracciones y en las actuaciones policiales. Lo primero que vamos a tener en pantalla de cada una de las clases que vayamos viendo serán las materias que vamos a tratar de forma organizada y estableciendo una serie de criterios objetivos de estudio y también la normativa general aplicable. De esta manera podemos tratar cada uno de los puntos que se plantean en los supuestos prácticos, que todos están extraídos de exámenes oficiales, pero como decía, en primer lugar por módulos formativos y en segundo lugar analizando las principales infracciones de acuerdo con lo que más se utiliza, con lo que más se pone o con lo que más se pregunta en exámenes oficiales. En esta primera clase, dentro del módulo de seguridad ciudadana, que es el primero que vamos a estudiar, vamos a tratar la desobediencia y la resistencia a los agentes. Veremos también supuestos prácticos sobre la alegación de datos falsos e inexactos, también sobre la tenencia de armas prohibidas, el consumo y la tenencia de drogas, menores con droga y absentismo escolar, puesto que en ese supuesto va relacionado. Se va a preguntar también la clasificación general de armas, perturbación de la seguridad ciudadana en relación con los desórdenes graves y sobre documentación personal. Lo primero que nos vamos a encontrar para facilitaros la labor de recopilación de normas específicas aplicables a los supuestos de seguridad ciudadana, pues sería la normativa aplicable. La principal norma de todas será la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo de protección de la seguridad ciudadana y muy relacionado con la Ley Orgánica, la Instrucción 13/2018 de 17 de octubre de la Secretaría de Estado de Seguridad. ¿Por qué? Pues porque en esta instrucción es donde se interpretan determinadas infracciones y cuestiones procedimentales de la Ley Orgánica 4/2015. Por eso, en la resolución de algunos supuestos, vamos a utilizar esta instrucción, que es la que interpreta y aclara ciertos aspectos que tenemos que luego pues, exponer en la resolución de nuestro caso práctico. Como nos vamos a encontrar también en situaciones en las que tendremos armas prohibidas o cualquier otro tipo de armas de las que vienen establecidas en el reglamento de armas, pues tendremos que mencionar la última modificación del reglamento de armas que se aprobó por Real Decreto 137/93, pero la modificación es en el Real Decreto 726/2020 de 4 de agosto. Y es precisamente por esto, porque hay modificaciones que afectan en base a este Real Decreto directamente en la resolución de los supuestos prácticos. En materia de drogas mencionaremos la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en concreto sobre la tabla que nos proporciona cuáles son las cantidades que delimitan la infracción administrativa de la infracción penal, en cuyo caso, excediéndose de esas cantidades que establece esta tabla del Instituto Nacional de Toxicología del año 2001, excediéndose de esas cantidades tendríamos que aplicar la infracción penal del artículo 368. La tenencia de armas prohibidas puede ser constitutiva también de una infracción penal y por eso mencionaremos esta sentencia, que es la sentencia del Tribunal Constitucional 24/2004 de 24 de febrero, donde se establecen una serie de requisitos para que pueda aplicarse el delito del artículo 563 por tenencia de armas prohibidas. Podemos encontrarnos también en esta materia con reuniones o manifestaciones, por lo que mencionaremos la Ley Orgánica 9/1983 de 15 de julio, cuestiones en materia de contrabando, la Ley Orgánica 12/95 de 12 de diciembre, y las actuaciones con menores, que vamos a tener también situaciones en esta clase,
donde aplicaremos la instrucción 1/2017 de la Secretaría de Estado de Seguridad, donde se establece el protocolo de actuación con menores. En materia de cuestiones que nos puedan plantear sobre si se puede identificar, registrar a un menor, aplicaremos la instrucción 7/2015, donde se establece esta serie de diligencias, la instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad. Y en materia de documentación personal, no solamente mencionar la Ley de Seguridad Ciudadana, sino también el Real Decreto 1553/2005 de 23 de diciembre, por el que se regula la expedición del Documento Nacional de Identidad y su certificado de firma electrónica. En segundo lugar, vamos a establecer un orden con los principales artículos por prioridad de estudio en función de las veces que se hayan podido preguntar en exámenes oficiales. Como decía en la presentación del curso, hay 3 niveles de prioridad: una prioridad máxima, muy alta, una prioridad alta y una prioridad normal. Dentro de la máxima prioridad y por orden, encuadramos dentro de las infracciones graves el artículo 36.6 de la desobediencia, la resistencia y la alegación de datos falsos o inexactos. El artículo 36.10 sobre la tenencia, el uso o la exhibición de armas prohibidas, así como de cualquier otro tipo de armas de forma negligente, temerario o intimidatorio. Y el artículo 36.16 sobre el consumo y la tenencia de drogas, así como el abandono de útiles. Estos 3 artículos de máxima prioridad tenemos que estudiarlos al 100%, conocer el texto perfectamente. Pasamos a la siguiente prioridad, una prioridad alta de estudio, y nos encontramos en primer lugar con las infracciones leves, en concreto el artículo 37.10 sobre la documentación personal. Y aquí vamos a tratar supuestos en los que veremos que hay obligaciones para obtener la documentación personal, es decir, el documento nacional de identidad, pero que también se puede aplicar a determinados extranjeros. En cuanto a las infracciones graves, mencionaremos el artículo 36.1, que es objeto de estudio, cuando se perturba la seguridad ciudadana en determinados actos. Lo diferenciamos de los desórdenes graves del artículo 36.3, cuando se causan desórdenes en las vías, espacios o establecimientos públicos, o cuando se obstaculiza la vía con mobiliario urbano, con contenedores neumáticos, pero siempre en cualquier caso, y como explicaremos más adelante, se tiene que ocasionar una alteración grave de la seguridad ciudadana. No cabe duda que en esta primera clase tenemos que estudiar a fondo y diferenciar los artículos 4 y 5 del reglamento de armas. En el artículo 4 tendríamos una exposición de las armas que están prohibidas totalmente. Tanto la fabricación como la importación, la circulación, la publicidad, la compraventa, la tenencia y el uso. Totalmente prohibidas. Por lo tanto, no pueden portarse. Tener en cuenta que puede ser una infracción administrativa, pero si se dieran determinadas circunstancias y requisitos que establece el Tribunal Constitucional, podría ser también constitutivo de una infracción penal del 563. Bien, en el artículo 5 tendríamos las armas prohibidas salvo para funcionarios habilitados, es decir, estarían prohibidas para todas las personas, excepto los funcionarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad, salvamento, vigilancia aduanera, ¿vale? Bien, tendríamos una relación
de una serie de armas y en concreto con respecto a los sprays de defensa personal, es decir, que están prohibidos, pero el Ministerio de Sanidad puede homologar ciertos sprays de defensa personal que se pueden comprar en armerías a personas que acrediten su mayoría de edad mediante la presentación de su DNI o su documentación. Mencionar también, porque se puede utilizar como materia de examen, el artículo 5.3, donde se prohíbe la tenencia y uso de las navajas no automáticas cuya hoja exceda de 11 centímetros medidos desde el reborde o el tope del mango hasta el extremo. Bien, entraremos más en detalle en la resolución de los ejercicios. Pasamos a continuación a una prioridad normal de estudio y dentro de las infracciones graves pues tenemos el 36.12. En materia de armas vamos a aplicar siempre dos artículos, 36.10 o 36.12. En concreto, el 36.10, como hemos visto anteriormente, será para la tenencia de armas prohibidas y el 36.12 para la tenencia de armas y cumpliendo la normativa de aplicación. ¿Cuál es la normativa de aplicación a la que se refiere? Se refiere al reglamento de armas. También veremos supuestos prácticos sobre el artículo 36.17. Este artículo va en relación a vehículos que se dedican a una actividad en concreto de transportar a personas que van a comprar droga. El artículo 36.22, algún supuesto práctico, también veremos en esta materia sobre restricciones, más que a la navegación marítima, a la navegación aérea. En este sentido, pues nos centraremos en cuestiones de drones. 36.23, tema de grabaciones. Tema de grabaciones a policías, a fuerzas y cuerpos de seguridad. Bien, también trabajaremos supuestos prácticos en los que se ha hecho especial hincapié en actuaciones que han sido grabadas por personas, actuaciones de policía que han sido grabadas por personas. Bien, ¿cómo tenemos que tratar todo este tipo de supuestos? ¿Cómo hay que proceder? ¿Cuál es la normativa de aplicación? Bien, pues de acuerdo, todo esto lo veremos y lo añadiremos a la normativa específica aplicable en la clase correspondiente. Dentro de las infracciones leves, mencionar el artículo 37.2 con respecto a la exhibición de objetos peligrosos. Bien, porque tenemos que diferenciar lo que son armas prohibidas de objetos peligrosos, como puede ser un cúter, como pueden ser unas tijeras, como puede ser un bate de béisbol. No tienen la consideración de armas prohibidas, pero sí de objetos peligrosos. Y claro, hay veces que podemos confundir la aplicación del artículo 36.10 realmente con el 37.2. Bien, pues entraremos también en detalle con las aclaraciones sobre cuándo se aplica uno y cuándo vamos a aplicar este artículo 37.2. Por último, mencionamos el artículo 7 del deber de colaboración de las autoridades y órganos con la prestación de auxilio pues que se debe prestar a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Este ha sido un supuesto en concreto que ha caído en una localidad y también lo trabajaremos en la clase que corresponda. En materia de supuestos prácticos de examen, como decía anteriormente en la presentación, hay tres preguntas que son clásicas. Nos las hacen en todos los exámenes. En primer lugar, que se indique cuál es la normativa general o la normativa específica aplicable. En segundo lugar, que se califiquen las infracciones administrativas y o penales que pueda haber en un supuesto práctico, pueda haber en ese examen. Y en tercer lugar, la actuación policial. En materia de esta ficha, en materia de seguridad ciudadana, tal y como se ha entregado en la documentación general
tendríamos este cuadro de calificación de infracciones, un cuadro general, donde se recoge todo lo necesario para calificar al completo una infracción administrativa en seguridad ciudadana, donde indicamos primero el carácter que tiene la infracción, si es leve, grave o muy grave. La mayor parte de las infracciones van a ser graves. Nos podemos encontrar también con alguna leve y muy grave casi que de forma excepcional. Tendremos que indicar, por tanto, también el artículo de aplicación, 35 para las muy graves, 36 para las graves, 37 para las leves. La sanción que corresponda, de acuerdo con el artículo 39. ¿Quién es el competente para sancionar? El subdelegado del Gobierno. Mencionaremos el artículo 32 de la Ley de Seguridad Ciudadana y la resolución de 21 de septiembre de 2015, que es donde se delega la competencia sancionadora en infracciones leves y graves del delegado del Gobierno al subdelegado del Gobierno en cada una de las provincias de Andalucía, en Ceuta y en Melilla. ¿Quién tiene la responsabilidad de la infracción? Artículo 30. ¿Cuándo prescribe la infracción y cuándo prescribe la sanción? Artículos 38 y 40. Si se adopta alguna medida provisional, cuando se haya cometido una infracción, utilizaremos el artículo 47 de la Ley de Seguridad Ciudadana como medida provisional. Y si se ha levantado acta, mencionaremos el artículo 19.2. También haremos constar que el acta debe de ser firmada por el interesado, pero si se niega, dejaremos constancia expresa de su negativa. Haremos constar también que el acta goza de presunción de veracidad de los hechos en ella consignados, salvo prueba en contrario, y que se entregará copia. A continuación, por facilitar la búsqueda de estos artículos, los tenemos a continuación. Un pequeño resumen, donde en primer lugar vemos que el responsable que tenemos que mencionar en nuestra calificación puede ser el autor del hecho en el que consista la infracción y tendremos que mencionar quién es de una forma clara. El autor del hecho es tal. Con respecto a los menores que puedan cometer infracciones a la Ley de Seguridad Ciudadana, estarán exentos los menores de 14 años. ¿Vale? Pero es importante en este tipo de supuestos que mencionemos que la autoridad competente, en este caso la subdelegación del Gobierno, lo va a poner en conocimiento del Ministerio Fiscal para que éste inicie las actuaciones oportunas. Es decir, la actuación de la policía va a ser la de levantar acta, aunque se trate de un menor de 14 años. Lo único que ocurre es que está exento de responsabilidad, pero el Ministerio Fiscal debe tener conocimiento de este tipo de situaciones. ¿Y quién lo va a poner en conocimiento del Ministerio Fiscal? La autoridad competente. En el caso de reuniones y manifestaciones que incumplan la normativa de seguridad ciudadana, aunque la competencia exclusiva en materia de reunión y manifestaciones no corresponde a las policías locales, sino a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a las policías de las comunidades autónomas, sí que es cierto que podemos encontrarnos con situaciones en las que tengamos una colaboración o una delegación y por lo tanto tengamos que aplicar esta ley. Bien, pues en ese caso tengamos en cuenta que el responsable será quien haya suscrito la comunicación. Como bien sabemos, las manifestaciones y las reuniones no precisan de autorización, pero sí de comunicación y solo se pueden prohibir por razones de orden público. De manera que, aún no habiendo suscrito o comunicado la celebración de una reunión o manifestación, hay que determinar quién es el director de aquella, quién la encabeza o quién es el que realmente puede ser el que dirige o representa esa reunión o manifestación haciendo pues, las indagaciones o las investigaciones que sean oportunas. Como decía, el órgano competente sancionador del artículo 32 será el subdelegado del Gobierno. La clasificación de infracciones, 35, 36 y 37, tenemos que tenerla también muy clara. Las sanciones muy graves, a 600.000 euros, de 30.000 a 600.000, artículo 39. Las graves de 601 a 30.000 y las leves de 100 a 600. Podemos encontrarnos actuaciones policiales y situaciones en las que tengamos que calificar hechos que puedan ser considerados
desde el punto de vista administrativo, pero también desde el punto de vista penal. De manera que aplicaremos el artículo 45 en aquellos casos en los que un mismo hecho pueda ser constitutivo de infracción administrativa y penal y no puede sancionarse el mismo hecho por ambas vías, de manera que, de acuerdo al principio non bis in idem, tendremos que mencionar el carácter subsidiario del procedimiento administrativo con respecto al procedimiento penal. De manera que, en hechos que sean constitutivos de delito, el órgano administrativo lo comunicará a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal, de manera que se abstendrá de seguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme o resolución que de otro modo ponga fin al procedimiento penal o el Ministerio Fiscal no acuerde la improcedencia de iniciar o proseguir las actuaciones en vía penal, quedando hasta entonces interrumpido el plazo de prescripción. Proseguirá el procedimiento sancionador si no se estima la existencia de ilícito penal o la resolución de otro tipo que ponga fin al procedimiento penal. Bien, pues quiere decir principalmente que el procedimiento administrativo va a ser subsidiario con respecto a la vía penal. La prescripción de las infracciones y sanciones, como tenemos tipificado en los artículos 38 y 40, que tendremos que mencionar también en nuestra resolución. Artículo 38, infracciones muy graves, prescriben a los 2 años, las graves al año y las leves a los 6 meses. Y las sanciones del artículo 40, las muy graves a los 3 años, las graves a los 2 y las leves al año. Con respecto a la reparación del daño, por si puede ser motivo de examen, la reposición al estado originario recae sobre el infractor del supuesto en concreto. La responsabilidad civil será solidaria entre todos los causantes del daño y de los menores de 18 años no emancipados o personas con la capacidad modificada judicialmente responderán solidariamente con él de los daños y perjuicios ocasionados a sus padres, tutores, curadores, acogedores o guardadores legales o de hecho. El artículo 47 tenemos que tenerlo muy en consideración como medidas provisionales a adoptar por los agentes de la autoridad. Cuidado, ¿por qué agentes de la autoridad? No es la autoridad competente. Es decir, que estas medidas, desde el mismo momento, las pueden adoptar los agentes. En concreto, esas medidas provisionales son la incautación o aprehensión cautelar de los instrumentos utilizados para la comisión de la infracción. Es decir, que tiene que cometerse infracción para poder aplicar este artículo 47. Si no hay infracción, pero se produce una incautación cautelar, podremos utilizar el artículo 18. Podremos utilizar el artículo 18 en concreto con respecto a una aprehensión, por ejemplo, en materia de armas, ¿vale? Pero no podremos utilizar el artículo 47 cuando no se haya cometido una infracción a esta ley. Con respecto a cuándo se aplican las medidas provisionales por los agentes de la autoridad es mientras se tramita el procedimiento sancionador o hasta que se proceda a la devolución o se decrete el comiso definitivo. Cuando se trata de medidas de carácter provisional por el órgano competente para resolver, es decir, por la autoridad competente, se aplicaría el artículo 49. Salvo paralizaciones, los procedimientos caducan al año desde que se ha abierto el mismo. Artículo 50. Importante, el valor probatorio del artículo 52, valor probatorio de los agentes. En primer lugar, este valor probatorio, este artículo 52 se aplicará cuando los agentes se encuentren en el ejercicio de sus funciones. Dato de importancia, tienen que presenciar los hechos, no vale que digan, no vale que les manifiesten, tienen que presenciarlo para poder instruir e iniciar un expediente sancionador. Y luego, por último, cuando se formulan alegaciones, tienen que ratificarlas en caso de haber sido negados por los denunciados. Es decir, este es el caso de que una persona que ha sido denunciada por una infracción a la Ley de Seguridad Ciudadana no está de acuerdo con los hechos denunciados y lo que hace es formular un escrito de alegaciones. Bien, pues en ese caso los agentes tienen que ratificarse. Ratificarse quiere decir
que tienen que contestar a ese pliego de alegaciones formulado por el denunciado, diciendo que se ratifican los hechos denunciados. El artículo 53 lo mencionamos también con respecto a la ejecución de las sanciones. La ejecución de las sanciones tienen que efectuarse una vez que son firmes en vía administrativa. Y las sanciones pecuniarias que no hayan sido abonadas previamente deberán hacerse efectivas dentro de los 15 días siguientes a la fecha de la firmeza de la sanción. Una vez que haya vencido el plazo de ingreso, podría llevarse a cabo por el procedimiento de apremio. Recordemos que el procedimiento de apremio es una vía de ejecución forzosa que tiene la Administración. Y pasamos al procedimiento abreviado en el artículo 54. En este caso, el artículo 54 nos habla de un procedimiento muy similar al que tenemos en la materia de tráfico, y es que aquellas personas que realicen el pago voluntario de la sanción en un plazo de 15 días van a tener una reducción del 50% del importe de la sanción. En esos 15 días también pueden formular alegaciones y aportar pruebas, pero ya en ese caso no se aplicaría el procedimiento sancionador abreviado, sino el procedimiento sancionador ordinario. Recordemos que el procedimiento sancionador abreviado no es válido para las infracciones muy graves. ¿Cuáles son las consecuencias de pagar la multa en 15 días? Bien, pues en primer lugar, como decía, la reducción del 50% del importe de la sanción. La renuncia a formular alegaciones. La terminación del procedimiento sin necesidad de dictar resolución expresa. Y solamente podrá ser recurrible ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo. Por último, dejamos una pregunta en la que se dice lo siguiente: ¿pueden suspenderse las multas impuestas por infracciones en materia de consumo de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en algún caso? Bien, pues sí, en el caso de los menores de edad, tal y como establece la disposición adicional quinta, se podría suspender la multa siempre que accedan a someterse a un tratamiento o rehabilitación, si lo precisan, o actividades de reeducación. Si abandonaran el tratamiento o la rehabilitación o las actividades reeducativas, se procedería a ejecutar la sanción económica. Bien, pues comenzamos con la exposición y resolución de los distintos ejercicios que se han planteado para esta primera clase, y tenemos 8 supuestos distintos donde hay que calificar las infracciones, y en algunos casos nos van a pedir también la actuación policial, y en otros casos en concreto nos pedirán que justifiquemos por qué estamos respondiendo de esa manera. Todos los enunciados que vamos a ver en estos supuestos prácticos, todos están extraídos de exámenes oficiales de aquí de Andalucía, ¿vale? Así que comenzamos por el primero, que nos dice que tras el registro del vehículo observamos que el asiento del acompañante hay una pequeña mochila a la cual desprende un fuerte olor a marihuana, habiendo en su interior varios cogollos de esta planta ascendiendo su peso a 100 gramos. Nos pide que enumeremos las infracciones que observemos en el supuesto, si hay infracciones penales, que indiquemos la legislación, el libro, el título, el capítulo, los artículos, apartados, penas, autoría, órgano sancionador. Y que si hay infracciones administrativas, la legislación, artículo y apartado, sanción, responsable, órgano sancionador y prescripción de las infracciones y sanciones. Que en referencia a la marihuana, encontrar en el vehículo cómo se procedería ante ello, y que se redacte un acta sancionadora de incautación de drogas. Bien, esta tercera pregunta no se planteaba en el examen oficial, pero la hemos incorporado puesto que consideramos que se trata de un dato de interés. Con respecto a la primera pregunta, decir que nos encontramos con infracciones administrativas y no hay infracciones penales, y ahora vamos a justificar por qué. Cuando califiquemos infracciones administrativas debemos seguir el cuadro general de calificaciones de supuestos prácticos en materia de seguridad ciudadana, indicando el carácter de la infracción, que en este caso es grave, el artículo en concreto, el 36.16, por el consumo o la tenencia, y subrayamos tenencia
porque son dos conceptos distintos. También indicaremos ya la sanción correspondiente, en este caso en base al artículo 39, se trata de una infracción grave que conlleva una multa de 601 a 30.000, competente para sancionar el subdelegado del Gobierno. La responsabilidad recae sobre el autor del hecho, que será el conductor del vehículo, que es el responsable del mismo. Se va a levantar acta en base al 19.2 y la infracción prescribe al año y la sanción a los 2 años. ¿Procede a adoptar alguna medida provisional? Pues recordemos que hemos visto anteriormente que en base al artículo 47, puesto que se ha cometido una infracción, procede a adoptar la medida provisional por parte de los agentes de la autoridad de aprehensión cautelar de los instrumentos utilizados. En este caso, pues sería de la sustancia incautada. En referencia a la marihuana encontrada en el vehículo, ¿cómo procedería ante ello? Pues bien, tengamos en cuenta que en base a la cantidad que se ha intervenido, tenemos que utilizar siempre en materia de drogas una tabla que utiliza el Tribunal Supremo, pero que ha sido elaborada por el Instituto Nacional de Toxicología el 18 de octubre del 2001, donde tenemos que diferenciar para saber cómo tenemos que proceder si se trata de una posible infracción penal por la cantidad, ¿de acuerdo? Porque por la cantidad nos podríamos ir al 368 del Código Penal. Bien, pues esta tabla que elabora el Instituto Nacional de Toxicología y que es la que tiene como base la cantidad que un consumidor habitual suele adquirir para 5 días, tenemos que tener en cuenta que aquí hay una serie de sustancias como es la heroína, cocaína, marihuana, hachís, LSD, MDA, tranquimacín o transilium, donde nos indica cuál es la cantidad máxima que esa persona puede llevar, que esa persona puede portar. Y por lo tanto, no procede el delito porque en este caso nos dice que se establecen 100 gramos de marihuana como cantidad máxima. Por lo tanto, nos mantenemos en que la conducta que tenemos que aplicar en este caso es de tratamiento de infracción administrativa, no de infracción penal, ¿vale? Cuidado, porque en este caso el tribunal nos ha marcado la cantidad máxima, ¿vale? Nos puede hacer dudar, porque ya 101 gramos sí sería constitutivo de un delito del 368. Así que cuidado con estas cantidades máximas para las distintas sustancias. Por otra parte, en cuanto ya a la actuación concreta, indicar que se procedería a la identificación de la persona portadora de la droga en base al artículo 16, incautación de la sustancia intervenida, se confecciona el acta en base al 19, de denuncia e incautación, por la infracción al artículo 36.16. A continuación, se tramitaría la denuncia a través de la plataforma electrónica de la Subdelegación de Gobierno, Área de Sanidad y Política Social, y se remitiría la sustancia pues, para su correspondiente análisis correspondiente. Bien, en cuanto al acta de incautación y sanción, podemos tener este modelo genérico que podríamos aplicar perfectamente a cualquier caso. En primer lugar tenemos la exposición o el encabezado, donde indicaríamos la localidad, el municipio o la provincia en la que se ha instruido la correspondiente acta, el horario y los carnets profesionales de los agentes que proceden a la incautación. A continuación, todos los datos de identificación de la persona denunciada, donde se ha procedido a denunciar el hecho y una descripción concreta de la infracción. En este caso, pues tendríamos que poner la redacción del artículo completo. Si se ha procedido, como en este caso, a la incautación o la intervención o aprehensión de objetos útiles e instrumentos, en este caso la sustancia, se procedería a indicar en este apartado. Si se ha realizado algún registro corporal externo, dejando a la vista parte del cuerpo que normalmente están cubiertas por ropa, tendríamos que poner que sí y cuál es el motivo. Y por último, pues estaría la fórmula de cierre donde firman los agentes en calidad de instructor y secretario y el denunciado. Por último, si se niega a firmar, lo pondremos, indicamos cuál es el motivo y si no recibe copia, también lo vamos a indicar y cuál ha sido el motivo. En el segundo supuesto nos dice que realizando servicios de seguridad, la pareja actuante observa un turismo Ford Mondeo con matrícula 4563 GRT, el cual realiza un cambio de sentido no respetando para ello una línea longitudinal continua,
la cual divide la calzada en 2 carriles con ambos sentidos de circulación. Además, el conductor está hablando con su teléfono móvil, no lleva el cinturón de seguridad abrochado y por ese motivo se le da el alto. El vehículo está ocupado por el conductor Antonio Sánchez Sánchez, con permiso de conducir de la clase B en vigor, y Francisco Díaz Gómez, ambos mayores de edad, que se desprende del vehículo un fuerte olor a marihuana, por lo que se procede al cacheo de los individuos, interviniéndole a don Antonio un puñal y una placa de hachís de 40 gramos y a Francisco una mochila que contiene 90 gramos de marihuana. Bien, este enunciado nos pide que señalemos las infracciones administrativas cometidas por los individuos en relación a la Ley de Seguridad Ciudadana, con el precepto infringido, la calificación completa, la sanción que conlleve y la competencia sancionadora. Bien, el cuadro de calificación general sería el que tenemos que aplicar aquí. Y que señalemos las infracciones penales que cometen los individuos. ¿Qué características debe tener un arma blanca para que se considere un puñal y qué norma lo regula? Bien, pues en este caso nos irían a una infracción administrativa por tenencia de droga, en concreto al artículo 36/36.16, exactamente igual que en el caso anterior, por la tenencia ilícita. Aplicaríamos los mismos datos que en el supuesto número 1. Con respecto a la tenencia del puñal, se comete también una infracción administrativa de carácter grave a la Ley de Seguridad Ciudadana, en concreto al artículo 36.10, que nos dice que queda prohibido portar, exhibir o usar. En este caso, subrayamos y ponemos en negrita portar, puesto que no la exhibe o no la usa. Es que hay que precisar en cada supuesto cuál es la infracción realmente cometida, porque en la infracción se nos dan varias posibilidades. Y en este caso, la persona porta el puñal, pues tenemos que decir que porta el puñal y por eso lo indicamos. Se trata de un arma prohibida. Tengamos en cuenta que hay una serie de armas que están prohibidas totalmente, que son las que se mencionan en el artículo 4 del Reglamento de Armas. Bien, pues el puñal es un arma prohibida totalmente en el artículo 4. La sanción, pues se trata de una infracción de carácter grave, exactamente igual que en el supuesto número 1, y procede a adoptar la medida provisional de aprehensión cautelar de los instrumentos en base al artículo 47. Con respecto a las infracciones penales, según nos dice el supuesto textualmente, se desprende un fuerte olor a marihuana, por lo que se procede al cacheo de los individuos, que se le interviene a Antonio un puñal y una placa de hachís de 40 gramos y a Francisco una mochila con 90 gramos de marihuana. Bien, la cuestión estaría aquí, en ver si la sustancia que portan, si la droga que portan es en una cantidad suficiente como para poder aplicar la infracción penal. Exactamente igual que en el caso anterior, vamos a analizar cada uno de los casos con respecto al posible delito de tráfico de drogas de Antonio Sánchez Sánchez. En este caso sí que nos encontraríamos ante un delito contra la salud pública tipificado en el artículo 368. ¿Por qué? Porque nos dice que porta una cantidad de 40 gramos de hachís. Si nos vamos a la tabla que utiliza el Tribunal Supremo, que hemos mencionado también en el supuesto 1, el hachís, el máximo que se puede portar para la vía administrativa serían 25 gramos, por lo cual todo lo que sea excederse de esa cantidad conlleva una sanción o una infracción penal tipificada en el 368. Textualmente, el artículo 368 nos dice que los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes, psicotrópicos o las posean. ¿De acuerdo? Las posean con aquellos fines. Aquí es donde tendríamos que aclarar esa posesión, porque esa posesión, como hemos dicho en el caso anterior, puede ser una posesión aplicable por vía administrativa o una posesión, una tenencia, que cuando se excede de las cantidades previstas en la tabla que utiliza el Tribunal Supremo, como decía, pues conllevarán la calificación por la vía penal. En cambio, Francisco Díaz Gómez se le interviene una cantidad de 90 gramos de marihuana. Si nos vamos al cuadro de referencia, para la marihuana tendría que ser como máximo 100 gramos. Por lo tanto, Francisco no incurriría en infracción penal, pero sí en infracción administrativa de carácter grave. ¿Qué características debe tener un arma blanca para que sea considerado un puñal y qué norma lo regula? Bien, pues de acuerdo con el artículo 4, apartado F del Reglamento de Armas, se consideran puñales
las armas blancas de hoja menor de 11 centímetros, ¿vale? Este es normalmente el dato que nos proporcionan para confundirnos, de 2 filos y puntiaguda, ¿vale? Es decir, que sería un puñal, pues como un arma, pues como la que tenemos en esta imagen. Bien, la tercera situación, hemos seleccionado un supuesto en el que tenemos a un menor, ¿de acuerdo? Un menor que no porta documentación y que está en horario escolar. Tiene 15 años. Es importante la edad que se nos menciona en este supuesto porque es obligatorio obtener el documento nacional de identidad a partir de los 14 años, ¿de acuerdo? Y es lo que vamos a aclarar a continuación. Nos dice además que la policía no lo puede cachear porque es un menor de edad y bueno, pues tiene una bolsa, en la mochila tiene una bolsa de marihuana en una cantidad no constitutiva de delito. En este caso, el tribunal ya nos dice que no hay infracción penal, es decir, que pueda ser infracción administrativa. Finalmente, el menor, para poder identificarlo, se le traslada a dependencia de la Guardia Civil, en este caso, fijaros, de Carmona, por lo cual este supuesto práctico ha sido de la localidad de Carmona. Bien, que se conteste la actuación, cuál sería la actuación policial con el menor de edad y las infracciones cometidas. Bien, pues tenemos que tener en cuenta 3 datos de interés en el ejercicio. En primer lugar, que se trata de un menor de 15 años que no porta documentación, no sabemos si la tiene o no la tiene, es decir, si ha obtenido ya el documento nacional de identidad, se niega, ¿vale? Se niega o dice que los agentes no le pueden cachear y además porta una bolsa de una sustancia prohibida. Bien, con respecto al menor, tengamos en cuenta, y así lo hemos hecho constar en las normativas de interés, ¿vale?, que aplicaremos la instrucción 1/2017 de la Secretaría de Estado de Seguridad, donde se trata el protocolo de actuación con menores. Especialmente en el apartado 7, de esta instrucción es donde pues se establece el protocolo de actuación con menores en el entorno escolar y en concreto en el apartado 6 el procedimiento cuando cometen infracciones a la normativa de seguridad ciudadana. Por otra parte, con respecto a que se encuentra en horario escolar, tendríamos que irnos a lo que establece la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación. En Andalucía sería la Ley 17/2007, que es la que establece la edad obligatoria de escolarización desde los 6 hasta los 16 años. Los agentes de la policía local estarán acreditados y obligados a controlar el absentismo escolar y su vigilancia, tal y como establece también el artículo 25 de la Ley de Bases de Régimen Local. Por mencionar 2 normativas también específicas en esta materia, aunque así lo haremos cuando toquemos el bloque de policía administrativa, tenemos el acuerdo del 25 de noviembre de 2003 del Consejo de Gobierno de Andalucía, por el que se aprueba el Plan Integral para la Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar y la Orden de 19 de septiembre de 2005 por la que se desarrollan determinados aspectos del Plan Integral para la Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar. Bien, la infracción por la tenencia de droga la vamos a pasar rápido, puesto que estamos hablando de la misma infracción que en los casos anteriores, utilizaríamos siempre. Tenemos que memorizar esto muy bien, este cuadro de calificación de infracciones completo. Y la actuación pues sería la siguiente. En primer lugar, le vamos a solicitar la identificación en base al artículo 16. Siempre que hablemos de identificaciones, tendremos que mencionar el artículo 16 de la Ley de Seguridad Ciudadana. Aquí tenemos que hacer una nota aclaratoria, ¿vale? Y es que nos dice que no lleva la documentación, que no porta la documentación, pero mencionar en primer lugar el artículo 2 del Real Decreto 1553/2005 de 23 de diciembre por el que se regula la expedición del documento nacional de identidad y donde se indica la obligatoria obtención para los mayores de 14 años, que va en consonancia también con lo que establece el artículo 9.1 de la Ley Orgánica 4/2015. El hecho de no portar la documentación es distinto a no haberla obtenido y esto es importante que lo tengamos claro. La documentación hay que obtenerla a partir de los 14 años, esto es obligatorio y por lo tanto un menor, como ocurre en este caso de 15 años, si no ha obtenido ya el documento nacional de identidad, ¿vale?, pues incumpliría la obligación legal de haberlo obtenido y en consecuencia conllevaría una infracción de carácter leve a la Ley de Seguridad Ciudadana que se tipifica en el 37.10.
En segundo lugar, se le va a preguntar cuál es el motivo de no asistir a clase en horario escolar, todo ello amparado en la Ley de Educación y también en la obligación que tenemos como agentes de la autoridad y obligación que tienen los municipios establecida en el artículo 25 con respecto a la vigilancia de la escolaridad obligatoria. En cuanto a que no porta la documentación y por lo tanto no es posible su identificación, ya nos dice en el supuesto que se traslada a dependencias de la Guardia Civil de Carmona, pero como presenta fuerte olor a marihuana se le va a realizar un cacheo superficial. Bien, el procedimiento de cacheo lo tenemos establecido en el artículo 20 de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. Este procedimiento lo analizaremos con detalle durante las siguientes clases, pero decir que el menor manifiesta que los agentes no pueden cachearlo porque es un menor de edad. Bien, tengamos en cuenta que hay un procedimiento especial, y es lo que tenemos que aclarar aquí, de registro corporal de menores que viene establecido en una instrucción que también tenemos en la normativa aplicable general que hemos visto al principio de esta clase, sobre la instrucción 7/2015 de la Secretaría de Estado de Seguridad. Es decir, los agentes pueden realizar registros corporales externos y superficiales cuando existan indicios racionales que puedan llevarle al hallazgo de instrumentos, de efectos o de objetos relevantes. Es decir, que es irrelevante que se trate de un menor, puesto que la ley ampara a los agentes para poder realizar registros corporales. En el registro se respetarán, y bien que lo indica la instrucción, los principios de proporcionalidad, de igualdad de trato y no discriminación, así como de injerencia mínima, y se realizarán de modo que causen el menor perjuicio a la intimidad y dignidad de la persona afectada, que será informada de modo inmediato, comprensible y adaptado a sus necesidades y las razones que la justifican. Por todo lo expuesto, el menor estaría obligado a dejarse cachear y los agentes están perfectamente legitimados ante la actuación. Esta es la conclusión a la que tenemos que llegar en la exposición de nuestra actuación policial, ¿de acuerdo? Es decir, justificar todos y cada uno de los pasos que vamos dando legalmente, en primer lugar, mencionando la normativa de aplicación y, en segundo caso, justificando todas aquellas acciones que nos puedan pedir en el supuesto práctico. De no ser posible la identificación por cualquier medio, y tal y como ocurre en este supuesto, y a tenor de lo dispuesto en la Ley 4/2015, en el artículo 16, y la mencionada Instrucción 7/2015, se va a trasladar al menor a dependencias policiales más próximas. Una vez que el menor se encuentra en dependencias policiales, se va a intentar localizar a los padres, tutores o guardadores, y se va a confeccionar un acta de entrega. Una vez que los padres se personan en dependencias policiales, se le hará entrega del menor. Tal y como establece el artículo 19.2, se confeccionará la correspondiente acta en relación a la infracción cometida por la tenencia de la sustancia. Y por último, una vez que el menor salga de las dependencias policiales, pues se le pedirá un volante acreditativo sobre el tiempo de permanencia que ha estado, la causa y la identidad de los agentes actuantes. Con respecto al absentismo escolar, pues tenemos que investigar el centro donde tendría que estar el menor escolarizado para poder contactar con ellos e informarles de lo que ha ocurrido. Y por último, en determinadas circunstancias, se puede enviar un informe complementario a los servicios sociales municipales para que puedan investigar si esta conducta del menor pues, puede ser con motivo de alguna situación de riesgo o desamparo, tal y como establecen los artículos 22 y 23 de la Ley 1/98. Por último, se confeccionará un informe que se va a dirigir al superior jerárquico, donde se informará de lo sucedido y de lo actual. A continuación, en el detalle normativo, pues tendríamos el extracto de lo que establece la normativa que hemos aplicado para la resolución del ejercicio, la instrucción 1/2017, en concreto el punto 6, sobre menores que cometen infracciones a la normativa de seguridad ciudadana, cuál sería la actuación concreta a realizar con respecto al registro corporal externo y superficial de los menores no detenidos, donde nos remite además también a la instrucción 7/2015, que es la que hemos mencionado y que veremos a continuación. Bien, punto número 7, los menores en el entorno escolar, la Ley de Educación, la Ley de Andalucía,
la Ley 198 con respecto a las situaciones de riesgo y las situaciones de desamparo. Y mencionamos el acuerdo del 25 de noviembre de 2003, así como la instrucción, por último, 7/2015, con respecto a los registros corporales externos en relación a los menores. Bien, pues todas estas instrucciones, todos estos datos complementarios, es muy importante tenerlos bien en cuenta, ¿vale? Para cuando nos encontremos situaciones en las que se trate de menores que cometen infracciones a la normativa de seguridad ciudadana. Bien, en el supuesto número 4 extraemos el siguiente enunciado. En el turno de la tarde se recibe una llamada de una persona que manifiesta haber presenciado un accidente de circulación entre dos turismos. Tras producirse el accidente se ha bajado un hombre con un puño americano, ha comenzado a golpear el cristal de la puerta del conductor, fracturándolo, dándole golpes en la cara al joven que iba al volante, provocándole una herida sangrante en la frente. Que del asiento delantero del vehículo del agresor se baja una mujer que intenta sin éxito que este desista de la agresión, recibiendo ella también un golpe en el abdomen con el puño americano. Bien, entramos en las preguntas sobre el puño americano, donde se regula cuál es su categorización, cuál es su denominación en la norma, qué infracción administrativa está relacionada con su tenencia y porte, que expongamos, como vemos, una calificación completa, lo que nos piden, y hoy día en los tribunales precisamente y prácticamente pues se resumen pues a que las calificaciones sean al detalle. Y el último punto, que lo hemos añadido a este supuesto, sería el de hacer un cuadro resumen con la clasificación general de armas, ya no solamente de armas prohibidas, ¿no? Sino que indiquemos cuáles son la clasificación general de la arma y si las necesitan guía de pertenencia o licencia o tarjeta. Bien. Nos vamos con la resolución del ejercicio. Bien, pues la norma que regula las armas prohibidas es el Real Decreto 137/93 del 29 de enero. Ya sabemos que está modificado por el Decreto 726/2020 de 4 de agosto, que además incorpora, como veremos a continuación, dos nuevas categorías en la clasificación de armas. En concreto, se refiere al artículo 4H y la categorización, como hemos visto, sería la de arma prohibida. En este caso, en concreto, la denominación en la norma no es como puño americano, sino como llave de pugilato, ¿vale? Es un puño de acero, también se le denomina puño de acero, puño americano, manopla, nubillera o llave de pugilato, ¿vale? Bien, con respecto a la infracción administrativa por la tenencia de armas, recordemos que en materia de tenencia de armas nos podemos encontrar con dos posibles infracciones. Cuando se trate de armas prohibidas, siempre nos iremos al 36.10. En este caso, ya no vamos a indicar portar como en los supuestos anteriores. Tampoco se trata de exhibir, se trata de usar, porque hemos dicho que esta persona agrede a otra persona y provoca daños en un vehículo golpeando el cristal y lo hace usando un arma prohibida, ¿de acuerdo? La llave de pugilato. Con respecto a los restantes datos de calificación, siguen siendo los mismos. Respecto del cuadro de clasificación, el cuadro resumen de clasificación general de armas, ¿bien? Pues en este caso exponemos el siguiente cuadro que es muy completo, ¿vale? Tenemos 9 categorías de armas. Cuando hablamos de armas prohibidas, de armas totalmente prohibidas, como ocurre en este supuesto, no estaría en este cuadro de clasificación, porque el cuadro de clasificación son armas legalizadas, armas reglamentarias, es decir, que están previstas en el reglamento. Entonces podemos tener en la primera categoría las armas de fuego cortas, ¿vale? Cuando hablamos de guía de pertenencia se refiere a la documentación del arma. La guía de pertenencia es la documentación que tiene que llevar, y en concreto todas las armas de fuego cortas necesitan guía de pertenencia. Además, necesitan licencia tipo B. La licencia tipo B es la que tiene que tener la persona que porta el arma. La segunda categoría tendríamos las armas de fuego largas de vigilancia y guardería y las armas de fuego largas rayadas, ¿vale?
estaríamos hablando de que se trata de un tipo en concreto, la categoría 2.2 para la caza mayor. En ambos casos necesitan guía de pertenencia y licencia, ¿vale? En el caso de las armas de fuego de vigilancia, una licencia tipo C. No obstante, esto lo veremos también en una clase específica sobre la tenencia y uso de armas, no solamente por personas que tienen sus correspondientes documentaciones, también cómo se actuaría en los casos en los que no se posea la documentación del arma, la guía de pertenencia, o que el poseedor del arma no tenga la correspondiente licencia o tarjeta, y también en el caso de los menores. En el tercer caso, la tercera categoría, tendríamos armas de fuego largas rayadas para tiro deportivo, el calibre 22 americano, escopetas de armas de fuego de animalisa, en este caso sería para lo que es caza menor, y luego armas accionadas por aire u otro gas comprimido, cuando el proyectil exceda en la salida de una potencia de 24,2 julios. Esta categoría requiere también de la guía de pertenencia. En la cuarta categoría tenemos las armas de aire comprimido, ¿vale? En este caso no necesitan licencia de armas, sino que lo que necesitan es una tarjeta de armas que pide el ayuntamiento. En la quinta categoría tenemos las armas blancas, los cuchillos, machetes, no necesita tampoco licencia de armas. La sexta categoría tenemos armas antiguas históricas, armas cuyo año de fabricación son anteriores al 1 de enero de 1890, armas de fuego que se conserven por su carácter histórico o artístico y en general las armas de avancarga. Armas de avancarga son las que se cargan por la boca del cañón. Tampoco necesitan licencia de armas, pero sí necesitan guía de pertenencia. En la séptima categoría tenemos una novedad y luego se incorporan con el decreto del 2020 la categoría octava y la novena. En concreto, en la categoría 7 tenemos las armas de inyección anestésica, no necesitan licencia, pero sí guía de pertenencia. Las ballestas sí necesitan guía de pertenencia, las armas para lanzar cabos, guía de pertenencia. Las del sistema Flower, que es el tipo de proyectil ya histórico también, no necesitan licencia, pero sí guía de pertenencia. Los fusiles de pesca submarina, armas para lanzar líneas de pesca y los arcos si no necesitan licencia. Y luego tenemos las armas de alarma y señales y pistolas lanzabengalas. No necesitan licencia, esta sería la novedad en la séptima categoría. Pasamos a la categoría octava, donde tenemos las armas acústicas y de salva. Y por último, las armas inutilizadas en la categoría 9. En el quinto supuesto nos dicen que el conductor del ciclomotor es un joven de 20 años que, consultada la base de datos, se comprueba que tuvo una suspensión judicial del permiso de 2 años y 20 días y que no consta que haya realizado curso de sensibilización y reeducación. El acompañante se niega a identificarse ante los agentes intervinientes. Bien, aquí nos pide que tipifiquemos las infracciones administrativas o penales respecto, ¿vale?, de la conducta del acompañante y que justifiquemos la respuesta en base a la instrucción 13/2018. Por lo tanto, vamos, en primer lugar, a calificar la infracción administrativa. Se trata de una infracción grave al artículo 36.6 de la Ley de Seguridad Ciudadana, donde nos dice lo siguiente: la desobediencia o resistencia a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación. Al tratarse de una infracción de carácter grave, el resto de los datos de calificación pues sería exactamente igual que en los casos anteriores y nos pide una justificación en concreto con una instrucción que en el detalle normativo hemos puesto al comienzo de la clase, la hemos puesto como la primera porque es la instrucción 13/2018 que sirve como interpretación a determinados artículos de las infracciones en materia de seguridad ciudadana. En concreto se trata de la instrucción tercera que trata sobre la desobediencia o resistencia a la autoridad o sus agentes. Bien, con respecto al hecho de negarse a identificarse,
cuando procede la aplicación de la sanción desde el punto de vista administrativo y cuando esta conducta nos puede conllevar a considerar incluso una actitud de desobediencia desde el punto de vista penal. Bien, nos dice esta instrucción que los conceptos de desobediencia y resistencia a la autoridad o a su agente en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, deben ser interpretados conforme a la jurisprudencia existente al efecto, que con carácter resumido los definen como una acción u omisión que constituya una negativa implícita o expresa a cumplir una orden legítima usando oposición corporal o fuerza física ante el desarrollo de las competencias de la autoridad o su agente. Debe entenderse, y aquí es donde vamos, que una leve o primera negativa al cumplimiento de las órdenes o instrucciones dadas por los agentes no puede constituir una infracción del artículo 36.6 si no se trata de una conducta que finalmente quiebre la acción u omisión ordenada por los agentes actuantes o les impida el desarrollo de sus funciones. Es decir, lo que viene a decirnos esta instrucción es que la orden tiene que ser legítima, la orden que dan los agentes de la autoridad, y la negativa tiene que ser implícita o expresa, negativa implícita o expresa al cumplimiento quebrando la acción u omisión ordenada por los agentes. Es decir, que esta persona se niegue en rotundo a ser identificada por los agentes de la autoridad. Y como vemos en la exposición de este supuesto, nos dice tajantemente, literalmente, el acompañante se niega a identificarse ante los agentes. De manera, ante esa negativa, que ha sido una negativa expresa y que quiebra la acción de poder identificar a esa persona para poder aplicarle la sanción correspondiente, desde el punto de vista penal encaja perfectamente en el delito del 556. ¿Cuáles son los requisitos que se aplicarían desde el punto de vista penal? ¿Vale? Pues en este caso, como decíamos anteriormente, y en el mismo sentido va la instrucción 13/2018, la orden tiene que ser legítima, tiene que darse de una forma clara, expresa y terminante y requerirse al sujeto activo a su cumplimiento de forma personal y directa. De manera que no se va a incurrir en una infracción penal por desobediencia, ¿vale?, si no se conoce la orden que ha de cumplirse. En este caso, la desobediencia va en relación a la negativa a identificarse. Y el supuesto aquí, como decía anteriormente, es bastante claro. Por lo tanto, calificaríamos en este supuesto una infracción penal por un delito de desobediencia regulado en el libro segundo de los delitos y sus penas, en el título 22, delitos contra el orden público, capítulo segundo, atentados contra la agente de la autoridad, en este caso por la desobediencia del artículo 56. Por desobedecer gravemente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones. En el caso extremo, y esto ya por completar el supuesto, pero ni siquiera habría que ponerlo, pero sí que lo utilizamos para ampliar un poco la documentación de modo complementario, en el caso de que esa resistencia pues llegara al peor de los casos, se podría cometer un atentado contra los agentes de la autoridad en el artículo 550 del Código Penal. Pero bueno, toda esta casuística la veremos en el siguiente módulo de infracciones penales. Bien, pasamos al supuesto número 6. Nos dice que cuando se encuentra de servicio, sobre las 15:30 horas en el turno de la tarde, observan un vehículo que en el interior van 5 personas mayores de edad, sin mascarilla, al parecer toxicómanos, por lo que decide dar el alto al mismo. Tras solicitar la documentación, comprueban que los datos arrojados verbalmente por el conductor son falsos, comprobando su verdadera identidad por la documentación personal y del vehículo. Bien, califique las infracciones observadas. En este caso, estamos ante un claro ejemplo de un supuesto práctico en el que tenemos que calificar también el artículo 36.6, pero en este caso, por alegación de datos falsos o inexactos en los procedimientos o en los procesos de identificación. El resto de la calificación sería exactamente igual que en el caso anterior. En el supuesto número 7 nos dice que encontrándose de servicio con motivo de la celebración del desfile del orgullo gay en el municipio de Vera, ya sabemos que este enunciado procede del examen de Vera, observa a un grupo de unas 5 personas profiriendo insultos a los ocupantes de una de las carrozas mediante gritos tales como maricones, hijos de puta, todos los gays, deberíais estar muertos, sois la vergüenza de este país. Bien, por tal motivo, los agentes se aproximan al lugar, intentan tranquilizarles para que depongan su actitud,
pero lejos de ello comienzan a incitar al resto de personas que se encuentran en las inmediaciones para que interrumpan la cabalgata, continuando con los gritos que todos esos maricones y lesbianas se marchen de vera. Todo ello ejerciendo actos de violencia sobre algunos de los participantes en el desfile. Califique las infracciones observadas. Bien. Desde el punto de vista administrativo, y esto es importante que al tribunal le dejemos claro cuándo estamos calificando infracciones administrativas y cuándo estamos calificando infracciones penales. Desde el punto de vista administrativo, cometería una infracción de carácter grave por causar desórdenes graves tipificados en el artículo 36.3 de la Ley de Seguridad Ciudadana. Como se trata de una infracción grave, como decíamos, en los casos anteriores, el resto de calificación será exactamente igual. Desde el punto de vista penal, sin querer entrar demasiado en cuestiones penales hasta que no veamos el análisis completo del módulo de Derecho Penal, nos encontraríamos con un delito de incitación al odio, violencia o discriminación por motivos de sexo, orientación o identidad sexual, tipificado en el 510 del Código Penal, y un delito de desórdenes públicos, en este caso por incitar al resto de personas, cuando dice incitar al resto de personas que se encuentran en las inmediaciones para que interrumpan la cabalgata, continuando con los gritos que todos esos maricones y lesbianas se marchen de vera, ejerciendo actos de violencia sobre algunos de los participantes, ¿vale? En este caso nos encontraríamos con un delito de desórdenes públicos. Además, en concreto, nos aplicaríamos la pena, ¿vale? El delito agravado del 557 al realizarse los hechos en una celebración numerosa. 557.10. Bien, con respecto al detalle normativo, aclarar dos cuestiones con respecto a las infracciones administrativas que hemos visto. En primer lugar, mencionar que en materia de desórdenes nos podemos encontrar, además de lógicamente, la concurrencia con infracciones penales, hay dos infracciones que son graves, en concreto la 36.1 y la 36.3. La 36.1 es la perturbación de la seguridad en actos públicos, espectáculos deportivos, culturales, solemnidades y oficios religiosos u otras reuniones en las que asistan numerosas personas cuando no constituyen infracción penal. ¿Vale? Es decir, que podríamos aplicar perfectamente también en este caso el artículo 36.1, puesto que se trata de una reunión, ¿vale?, a la que asistan numerosas personas. También podemos aplicar, sería perfectamente correcto, el causar desórdenes en las vías, espacios, establecimientos públicos, ocasionando una alteración grave de la seguridad ciudadana. Y esto es importante que lo mencionemos, ¿de acuerdo? Es necesario que se ocasione esta alteración grave. Y para los dos casos anteriores existe una concurrencia por vía penal, que es la que acabo de explicar, valorando un posible artículo 557, ¿de acuerdo? Es decir, que los desórdenes públicos podrían ir por la vía penal, pero también van a ir por la vía administrativa. ¿Qué tenemos que hacer cuando ocurra esto? Es decir, que el mismo hecho pues, sea constitutivo de una infracción penal y a la vez de una infracción administrativa. Pues tenemos que mencionar en nuestro supuesto práctico siempre el artículo 45 con respecto a lo que explicaba al comienzo de esta clase, el carácter subsidiario del procedimiento administrativo sancionador respecto del penal. ¿Vale? No nos olvidemos de aplicar ese artículo 45. Bien, llegamos al final de la clase con el supuesto número 8, donde tenemos un conductor de nacionalidad francesa que nos dice que es residente en España desde hace 5 años, que presenta un pasaporte y carnet de conducir francés. Se realiza la petición de antecedentes y le consta un gran número de antecedentes delictivos de todo tipo. Bien, extraemos este párrafo de un supuesto práctico porque queremos hacer mención a unos datos muy concretos con respecto a una infracción a la Ley de Seguridad Ciudadana, porque además nos pide que califiquemos si hay algún tipo de infracción, pero que justifiquemos la respuesta. Bien, en este caso tenemos el claro ejemplo donde tenemos que aplicar el artículo 37.10 de la Ley de Seguridad Ciudadana. No por aquí, el 37.10.
por el incumplimiento de la obligación de obtener la documentación personal legalmente exigida. Bien, nos encontramos con un conductor de nacionalidad francesa residente en España desde los 5 años. Nos encontramos, por lo tanto, analizando la situación con un ciudadano comunitario. Los ciudadanos comunitarios tienen la obligación de solicitar el CERCU, es decir, el CERCU es el certificado de registro como ciudadano comunitario a partir de los 3 meses de su residencia en España. Si nos dice que esta persona tiene pasaporte y carnet de conducir francés y que lleva residiendo en España 5 años, desde que llevaba 3 meses ya tenía que haber solicitado el CERCU, ese certificado que tiene que solicitar en la oficina de extranjeros o en la comisaría de Policía Nacional, ¿vale? ¿Qué es lo que incumple? Pues realmente lo que está incumpliendo es el Real Decreto 240/2017 de 16 de febrero sobre la entrada, libre circulación y residencia en España de los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados partes en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. En concreto, el artículo 7 de este decreto, que es el que tenemos que mencionar para justificar por qué este señor comete una infracción a la Ley de Seguridad Ciudadana, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque en el artículo 7 nos habla de la residencia superior a 3 meses de ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. En concreto, por el directo, el 7.5 nos dice lo siguiente: los nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo estarán obligados a solicitar personalmente ante la Oficina de Extranjeros de la provincia donde pretendan permanecer o fijar su residencia, o en su defecto ante la comisaría de policía correspondiente, su inscripción en el Registro Central de Extranjeros, se denomina CERCU. Dicha solicitud debe de presentarse en el plazo de 3 meses contado desde la fecha de entrada en España, siéndole expedido de forma inmediata un certificado de registro en el que constará el nombre, la nacionalidad y el domicilio de la persona registrada, así como el número de identidad de extranjero y la fecha de registro, ¿vale? Este punto 7.5 es el que tendríamos que poner para justificar por qué estamos sancionando a este conductor extranjero, al margen de las posibles infracciones de tráfico, que ya lo trataremos en el módulo correspondiente, ¿vale? Pero sí con respecto a la documentación que nos presenta. Por lo tanto, ha incumplido la obligación de obtener la documentación personal legalmente exigida. ¿Dónde está legalmente exigida? Pues bien, justificamos, como decía, el Real Decreto 240/2007. Bien, y con esto damos por finalizada la primera clase.